Amén, santos. Amén, santos. Himno número 180. Amén. Descúbreme, Señor, alumbra mi interior, que pueda discernir el ego engañador. Oh, que tu luz viviente quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. No me conozco bien, me creo lo mejor, me engaña mi altivez y vivo en presunción. Yo te conozco a ti, al menos mi Señor, y de tu realidad me falta más visión. Oh, que tu luz viviente quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Tu vida en mi interior la tomo en confusión. Me creo espiritual cuando en la carne estoy. En cuanto a tu sentir, me frustro, Señor, pues siendo a reclusión y caigo en más error. Oh, que tu luz viviente quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Aún tu voluntad no la conozco bien, impongo mi pensar queriendo pretender. Yo necesito hoy tu iglesia conocer y por revelación tu cuerpo comprender. Oh, que tu luz viviente quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Sin pelos, oh Señor, anhelo, claro está, que no me engañen más mi orgullo y vanidad. Oh, que tu luz viviente quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermano, adelante. Sí, Señor, muéstranos esta noche las cosas ocultas en nosotros que aún nosotros no vemos ni conocemos, pero que tú las conoces. Tú sabes dónde están, tú sabes cuáles son. Quita toda oscuridad, quita toda neblina en nuestro ser interior y alúmbranos, Señor, con tu Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Quiero leerles 3 versos para comenzar de este tema, que todos los que llevan algún tiempo en la vida de la iglesia ya han escuchado este tema. No obstante, aparte de hablar lo que el ministerio nos trae, queremos también profundizar en otras áreas que nos confirmen que nosotros no estamos hablando de la opinión como una opinión, sino que estamos siendo protegidos y guardados por la revelación de la palabra. Génesis 2:22 dice: de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Luego en Mateo 16:18b dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Efesios 4:12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si se fijan en el versículo de Génesis, dice que Eva fue creada, no dice que Eva fue creada, sino que fue edificada.
la Biblia es muy precisa y la edificación de Eva surge a partir del Señor tomar del costado de Adán una costilla, y esa edificación que se hace en Eva tipifica el proceso de Dios también edificar su iglesia a partir de la vida de resurrección que fue liberada del interior de Cristo mediante su muerte en la cruz, y que a su vez es impartida a nosotros en su resurrección. Así que la edificación presentada en estos 3 versos anteriores se refiere a algo orgánico que tiene vida. No se refiere a una construcción estática, seca, sino que cuando Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, Él no lo está diciendo en los conceptos que muchas veces los cristianos tienen de una manera doctrinal y aún deformada, de como se entiende hoy, que la iglesia es una organización, o que aún la iglesia es un grupo de creyentes que se reúnen el domingo, o aún peor, un edificio. No. Tanto en los versos de Mateo, de Génesis y de Efesios, vemos que este principio de edificación es algo viviente. Se refiere a un organismo viviente. Entonces, todo organismo viviente, usted lo puede identificar por varias cosas. Número 1, por su crecimiento, porque está vivo, y por su función. En su nivel y en su capacidad, todos los organismos van a mostrar un tipo de crecimiento y un tipo de función, y usted puede identificar qué tipo de organismo es. Así que Pablo en Efesios 5:12, en 1 Corintios 3, 1 y 2, en Efesios 4:14 y otros más que no tenemos tiempo para entrar, Pablo le hace notar a las iglesias que ellos tienen problemas porque no crecen. Siguen siendo niños. Y Pablo los reprende porque se supone que ya a la altura del tiempo que han estado participando del ministerio y participando de la comunión de los apóstoles, no estamos hablando de nosotros. Estamos hablando del ministerio del Nuevo Testamento, del ministerio de la era en aquel tiempo, que era el apóstol Pablo, que estaba ministrando directamente a las iglesias. Imagínense. Y cuando él se acercó a alguna de ellas, todavía no crecían, con todo el suplir que tenía. Así que cuando vemos este término de edificación en la Biblia, vuelvo y decimos, no es de una manera externa, no es un procedimiento que se hace con cierta técnica para lograr un resultado, sino que es el resultado de la manifestación y función y crecimiento de un organismo viviente. Si un organismo no crece, no funciona, es una de dos cosas: o no es un organismo o está enfermo. Está enfermo. Eva fue edificada, era un organismo viviente, era un ser humano, era un ser, todavía no era un ser humano en la caída, era un ser creado, y fue edificada sobre los elementos de Adán. Y su desarrollo no fue algo externo, programado o sistematizado, sino que se dio de una manera orgánica. Todos esos factores que hacen que crezca una persona, pues produjo que Eva llegara a ser una mujer, y que produjo que pudiera
reproducir y produjo un ser normal. Ese es un organismo viviente, en el caso de Eva, edificada sobre los elementos de Adán. Así que cuando evaluamos bien la historia de la iglesia y aún nuestra propia historia, tenemos que concluir que el mayor problema que tenemos es entender y practicar de una manera contundente, efectiva, este asunto de la edificación. Y el mayor problema que hemos tenido en el recobro del Señor y en todo este proceso es llevar a los santos como un organismo viviente a funcionar adecuadamente y que puedan crecer por la vida divina. Así que, aunque todos somos miembros de la iglesia, aunque todos nos reunimos en la iglesia, no todos reciben y expresan el mismo nivel de crecimiento. Y tampoco se ven en algunos miembros una expresión apropiada, certera, de la vida divina fluyendo en ellos. Así que hay dos problemas. El problema del crecimiento y la edificación, como la edificación, y el problema de la función de los miembros. De la función de los miembros. Hace mucho tiempo me invitaron a ver un joven en un hospital y estuve allí. Y es muy, muy triste ver un joven, tenía algunos 21 años, era cuadraplégico. No se podía mover, movía la cabeza, hablaba, pero estaba cuadraplégico. Y es muy triste un organismo que tiene el potencial y la capacidad de funcionar normalmente, que se quede inerte y no pueda funcionar. En la vida de iglesia, si nosotros no ejercemos nuestra función y no somos edificados, eso implica que estamos escasos en algo que el ministerio llama crecimiento en vida. Es decir, la vida divina que opera en su organismo, que es su cuerpo, como leímos en Efesios, requiere una función, requiere un crecimiento y requiere una edificación. Entonces, ¿qué es lo que puede producir que algunos miembros logran insertarse en el fluir y logran progresar y logran crecer y otros miembros no? Y otros miembros no. Y aún todos nosotros, quizás si nos evaluamos profundamente, tengamos que admitir que nuestro crecimiento, aunque no esté mal, pero quizás puede estar mejor, puede estar en otros niveles. O sea que aun cuando nosotros hemos crecido, todavía tenemos que evaluar que hay ciertos elementos que el crecimiento en vida no ha operado apropiadamente. Y eso hace que haya una falta de edificación. Y eso hace que haya una carencia en las funciones. Y eso entonces produce o manifiesta una carencia de un crecimiento en vida que no es adecuado. Ahora, ¿qué nos impide ser edificados y crecer y funcionar? Si evaluamos en la vida de la iglesia, inclusive ustedes, que estoy con ustedes ya va para un buen tiempo, en la vida de la iglesia tenemos un fluir constante de la palabra. Ustedes tienen una bendición que están recibiendo todo el tiempo el fluir del ministerio. Gracias al Zoom, hermanos de diferentes lugares podemos transportarnos y abrirnos y compartir con ustedes. El fluir del cuerpo no está carente en el recobro del Señor. Claro, sabemos que hay muchos lugares que lamentablemente no hay tal fluir.
son similares al pueblo de Israel, que cuando entraron en la degradación, el pueblo de Israel estuvo carente de la palabra. Y dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba. Muy triste eso. El pueblo de Dios, que la palabra de Dios escaseara. Lamentablemente eso sucede hoy entre algunas porciones del pueblo de Dios. Pero en el recobro del Señor tenemos tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que no se detiene. Siempre tenemos mucho y disfrutamos cada semana, recibimos el hablar cada semana, nos gozamos y disfrutamos, nos gusta. Pero aunque usted está alimentándose, está ingiriendo los alimentos, por alguna razón su crecimiento no es cónsono con su alimentación. Hablamos la semana pasada de los niños con parásitos que pueden comer, pero los parásitos consumen lo que ellos comen. Y aunque les pueden proveer alimentación, si no son tratados apropiadamente en esos parásitos, entonces el devorador oculto va a desaparecer el alimento. Y es algo muy similar. Venimos a la reunión, recibimos el mensaje, testificamos que fuimos bendecidos, que nos ayudó, pero algunos tenemos un devorador adentro. Y cuando medimos nuestro crecimiento, no hay tal crecimiento. Continuamos igual. Y ahí es que entramos en el tema de esta noche, en el daño que causa, y aquí se utiliza una palabra que la conocemos muy bien en el mundo hispano, la opinión. Claro, no es hasta que entramos a estudiar este tema que nos estamos dando cuenta que este tema de la opinión no es tan sencillo y no es tan conocido como nosotros creemos. La opinión es un gran devorador. Mientras más fuerte es nuestra opinión, menos crecemos. Mientras más fuertes son nuestros conceptos, menos alimentados somos, aunque usted escuche el mensaje. Mientras más tengamos ese parásito que se llama la opinión dentro de nosotros, menos se funciona adecuadamente. Así que este asunto de la opinión necesitamos examinarlo con cuidado. Por eso quiero volver otra vez al principio de todas las cosas, porque ahí podemos encontrar qué pasó. En Isaías 14:13 dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré en el extremo del norte. En el 14 dice: subiré sobre las alturas de las nubes, me haré sentar, me haré semejante al Altísimo. Así que hay 4 declaraciones que Satanás, que en aquel momento le decían Lucifer o ángel de luz, mencionó. Dijo: subiré, exaltaré, sentaré, y luego repite otra vez: y subiré. Pero hay algo interesante en el versículo 14, cuando dice: pero tú dijiste en tu corazón. Es decir, que él no tuvo que decirle nada a nadie. Él lo tenía encumbrado dentro de su corazón.
todo se gestó y creció dentro de su corazón. Y usted dirá, pero los ángeles tienen corazón. Desde el punto de vista de que tienen alma y tienen espíritu, sí lo tienen. Tienen las mismas capacidades de mente, voluntad, emoción dentro de ellos. Y así que sí. Y habla del corazón de Dios. Es decir, que esas son expresiones que manifiestan un ser vivo, aunque tenga otra posición diferente a un ser humano. Así que él no tuvo que decir nada, todo creció dentro de él. Dentro de él aumentó un argumento para retar a Dios. Él produjo dentro de su corazón todos esos deseos, todos esos pensamientos. Él evaluó su posición, dónde había llegado su posición. Y él llegó a la conclusión que él merecía tener la misma posición de Dios. Esa era la opinión de Satanás. Esa era su opinión. Así que podemos decir que esta conclusión que Satanás llegó fue la primera opinión del universo. Esta primera opinión del universo contradijo el orden de la autoridad y su misión en el universo. Y para Satanás hacer eso, él estaba tan seguro y tan claro que él merecía eso, que retó a Dios. Él retó a Dios. Y ya conocemos la historia. Él fue sacado del jardín del Edén celestial, fue completamente destronado de todo y entró en la atmósfera de la tiniebla, donde la luz de Dios no está. Pero entró ahí porque él opinó y habló y exigió. Así que ahí empieza todo. Luego, en Génesis 3:4, dice, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Otra opinión. Antes bien, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, refiriéndose al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y serás conocedores del bien y del mal. Así que ya él, siendo el autor y gestor de la opinión, al emitir lo que él considera correcto y al emitir lo que él considera que hay que hacer, ahora él está contaminando a la primera pareja con el mismo principio que lo llevó a él a ser destronado y rebelarse contra la autoridad. Eva lo escucha y comienza la opinión de Satanás a entrar en ella. Y ella comienza a considerar que eso puede ser verdad, al punto que ella lo acepta. Ella lo acepta y participa del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego ya sabemos que ella le siembra eso también a Adán. Y Adán, que era mucho más conocedor que ella, el amor hacia su esposa, pudo más que el amor al Señor. Y se dejó llevar. Así que fueron contaminados. ¿Con qué? Con la opinión. Fueron contaminados con una opinión que Satanás emite y los otros la reciben. En el libro El hombre espiritual, el capítulo del 1 al 3, hay una explicación que yo no la puedo explicar como está escrita, así que se la voy a parafrasear porque es muy buena. La pregunta, ¿qué sucedió dentro de Adán y Eva?
Así que primero, como ya sabemos, Él creó la figura de un hombre con el polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida. Eso lo sabemos. Así que cuando el aliento de vida entró en contacto con el cuerpo del hombre, oigan bien, se produjo el alma. Repito, el aliento de vida, que es diferente al Espíritu Santo que todavía Adán necesitaba recibir. Cuando soplan el aliento de vida dentro de Adán, el aliento de vida en el espíritu de Adán y el cuerpo del hombre, se junta eso y sale lo que se conoce como el alma. El alma es la unión del cuerpo del hombre y su espíritu. Por eso es que entonces la Biblia le llama al hombre un alma viviente. Así que estos tres elementos, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu es el que se une a Dios y es el más elevado. El cuerpo está en contacto con el mundo material y es el más inferior. Y entre el cuerpo y el espíritu del hombre se encuentra el alma. Y el alma, dice el hermano Watchman Nee, que toma la naturaleza de los otros dos y viene a ser un eslabón entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por el alma, esos dos entes, el mundo espiritual y el mundo físico, se pueden comunicar. El hombre puede comunicarse, puede ver. Así que antes de la caída, la función del alma es mantener el espíritu y el cuerpo en orden y en comunicación. Y que el alma transmite al cuerpo lo que recibe del espíritu y transmite al espíritu lo que recibe del cuerpo. Esa era la operación intrínseca de Adán antes de caer. Así que en este momento el cuerpo, al ser inferior, se sujeta al espíritu. Y el espíritu, por ser más elevado, puede controlar el cuerpo y puede transmitirse al alma sin ningún problema. Adán, esa era la estructura de Adán. Pero cuando Adán y Eva participan del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces ese árbol eleva la posición del alma del hombre y ahoga, suprime el espíritu. Curioso que el apóstol Pablo nos dice: no apaguéis el espíritu. Todavía cuando nos salimos del espíritu y nos movemos en nuestro hombre natural, causamos el mismo efecto a nuestro espíritu. Claro, ahora tenemos el espíritu mezclado. Antes estaba el espíritu del hombre con el aliento de vida que contactaba a Dios de una manera externa, pero había una relación, una comunicación con Dios. Así que el conocimiento del bien y del mal constituye la obra del alma en este mundo. El árbol de la vida se incorpora dentro del alma, levanta su función, minimiza la función del espíritu y entonces el alma comienza a tomar control y comienza a aplicar al mundo exterior mediante el cuerpo toda la operación del árbol del conocimiento del bien y del mal en el mundo exterior. Así que esa era la dinámica intrínseca que comenzó a surgir en Adán y con Eva. Y eso nos va a ir llevando a entender cuál es nuestra situación actual. Una de las cosas que se desarrolla dentro del mundo físico es todo lo que tiene que ver con el conocimiento, todo lo que tiene que ver con las emociones.
todo lo que tiene que ver con el análisis se va desarrollando. Y el espíritu se va perdiendo y se establece una sola vía que va del cuerpo, del alma al cuerpo y del cuerpo al alma y viceversa. Y esa vía del alma al cuerpo y del cuerpo al alma, y no voy a entrar ahí, en Génesis, más adelante, dice que el hombre se convirtió en carne. Quiere decir que aún su operación en el cuerpo absorbía a todo el hombre. Pero no voy a entrar ahí. Así que de ahí en adelante, el espíritu de Adán, así como de todos sus descendientes, quedó bajo el dominio del alma. Y algo sucedió que poco a poco el alma fusiona el espíritu y lo mezcla con el alma y básicamente lo hace completamente inoperante. El alma y el espíritu del hombre quedaron entretejidas al punto que el espíritu del hombre no tiene ninguna reacción hacia el mundo espiritual. Por eso, y un hermano estuvo orando eso, Efesios 4:12 dice que la palabra de Dios tiene que penetrar y dividir el espíritu del alma para que se pueda entonces dar una operación tal que el Señor vuelva a activar el espíritu del hombre completamente, el alma quede sujeta y el cuerpo quede también subyugado. Así que esa expresión de Hebreos 4:12 es muy profunda, muy profunda. Así que el hombre comenzó a actuar conforme a sus conceptos, comenzó a actuar conforme a su intelecto, conforme a sus sentimientos, conforme a sus gustos. Y el ámbito espiritual quedó completamente embotado. Así que podemos concluir, por lo que presentamos anteriormente, que hubo un vestido que vistió el alma del hombre en la caída. Ese vestido se tejió con el conocimiento del árbol del bien y del mal. Y ese vestido va trabajando alrededor del alma con el intelecto, con los sentimientos, con los conceptos. ¿Sabes cómo se llama ese vestido? La opinión. Y como ya saben, el árbol del conocimiento del bien y del mal no solamente emite cosas negativas, no. La opinión es como un camaleón. ¿Saben? Ese reptil que cambia de colores dependiendo de dónde se encuentre, se disfraza. Y las personas en la selva se les hace difícil identificarlo. Bueno, la opinión es como un camaleón. Puede tomar cualquier forma. Toma la forma de un intelectual que es ateo, no le interesa a Dios, solamente le interesa el estudio y es muy fluente en su hablar, muy inteligente, muy respetuoso. Pero su opinión, su estructura del alma, del árbol de ciencia del bien y del mal, lo forma y lo define de esa manera. Como también se da de un hombre de un mal carácter, de un temperamento volátil que fácilmente pierde el control y su razón le dice que tiene razón, que no puede aguantar más. Todo eso es la opinión. Y también la opinión se disfraza como religión. Y también viene el deseo de servir a Dios, pero conforme a como yo considero que hay que hacer las cosas. Y sirvo a Dios como yo creo. Y voy formando una estructura de vida como de la opinión. ¿Y quién está detrás de todo eso? Se llama Satanás.
Por eso es bien importante que nosotros entendamos que no estamos hablando de que yo opino algo, que yo me tengo que controlar cuando el otro está diciendo algo porque no voy a opinar. Ese no es el asunto. Es que hay una estructura interna que se ha incrustado dentro de nosotros ante la caída del hombre. Y vamos a hablar más positivo de lo que Dios puede hacer en los próximos mensajes. Pero la condición donde se encontraba Adán y la condición que se encontraba el hombre antes de la regeneración y antes de la redención era esa condición. Y tenemos que entender que aunque hemos sido regenerados y hemos sido redimidos, si nosotros abrimos la puerta otra vez, el Espíritu, el apóstol Pablo lo dice, no contristéis el Espíritu se contrista. ¿Y qué sale? Sale nuestro hombre natural, nuestra expresión natural, lo que somos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y quiero esta noche, como le dije, tenemos 2 mensajes más, así que tenemos mucho que hablar. No le voy a traer todo esta noche. Solamente compartimos 50, lo máximo 60 minutos en estos mensajes de jueves para darle tiempo a ustedes de compartir y hacer su taller. Tenemos unos modelos muy interesantes. Hay muchos. En la Biblia tenemos para escoger, pero comenzando en orden. Comenzamos con Caín y Abel. Abel fue pastor de ovejas. No lo dice la Biblia, pero hay unos pistas que nos da la Biblia de que la razón por la cual Abel fue pastor de ovejas, aun cuando en esos tiempos no se comía carne, no se mataban los animales para comer, es porque Adán continuó ofreciendo sacrificios a Dios, tal y como Dios lo hizo para vestirlo a él. Y los vistió. Y hubo una operación de sangre que en ese momento Dios pudo restablecer la relación de comunión y comunicación con el hombre. Y dice Génesis 4:2, y volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas, mas Caín fue labrador de la tierra. No hay nada malo con ser labrador de la tierra, pero fíjense los detalles. Fíjense cuán precisa es la Biblia. Posiblemente usted no se haya dado cuenta de lo que yo le voy a decir ahora. Pasó algún tiempo. Fíjense cómo dice. Pasó algún tiempo y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel estaba criando ovejas para Dios. Caín estaba labrando el fruto de la tierra para él y para beneficio suyo y obviamente para la familia, pero no para Dios. Ahora, cuando él ve a Abel llevándole ofrenda a Dios, llevándole sacrificios a Dios, después de algún tiempo, no dice cuánto tiempo, pero pasó un tiempo largo, que dijo Caín, bueno, déjame llevarle a Dios una ofrenda de esto. Él le va a gustar esto más que la sangre de una oveja. ¿Qué es eso? Esto es lo mejor. Esa es la opinión de Caín. Era la opinión de Caín, que su ofrenda iba a convencer a Dios de que era mejor la de él que la que Abel estaba produciendo. Pero fíjense cómo dice, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y uno dirá, ¿pero por qué? Porque Caín la trajo con una opinión. Caín la trajo retando lo que ya su hermano estaba haciendo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se sabe cuando nosotros estamos en la carne? ¿Cómo se sabe cuando estamos
operando en nuestra opinión. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Eso nos pasa a muchos. Cuando nos tocan el huesito adentro, nos molesta. Cuando nos retan, nos molesta. Cuando nos critican, nos molesta. Cuando se oponen a lo que yo quiero hacer, nos molesta. ¿Qué es eso? Pues eso es la operación de la opinión, la operación del árbol, la operación del hombre caído, el vestido que está dentro de nosotros. Otro ejemplo. Job. Ya tuvimos todo un gran estudio de Job, pero voy a traer un poquitito nada más. Un poquitito nada más de Job. En 42:5 dice, y este lo habíamos oído muchas veces: de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Y fíjense, y usted dirá, ¿y qué de malo tiene eso? ¿Por qué hizo esa reacción? Fíjense lo que hizo Job. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué Job se aborreció? Porque él había vivido toda su vida adorando a Dios y sirviendo a Dios en su hombre natural, en su mente y sin una experiencia profunda con Dios. ¿Qué era eso? La opinión religiosa de Job. Era la opinión del árbol del conocimiento del bien. Un hombre piadoso, un hombre dadivoso, un buen hombre, pero no llenaba los requisitos de aquellos que sirven a Dios. Así que ya conocemos la historia, donde lo pasa Dios completamente, hasta que al final, cuando está completamente deshuesado de todo, Dios se le revela. Y Job tiene un corazón para ver a Dios, para percibir a Dios. Y por eso dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Posiblemente esa debe ser nuestra reacción cada día. Señor, yo me arrepiento constantemente de ser quien soy y como soy. Y lo que hago y lo que digo. Yo me aborrezco en mi hombre natural, me arrepiento. Y ahora podemos agregarle, nos lavamos con tu sangre. Y sabemos que tú nos perdonas. Otro ejemplo, la esposa de Lot. Génesis 19:17 dice, cuando los hubieron llevado afuera, él le dijo, escapa por tu vida, le dijo el ángel. No mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de la llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Directamente dijo, no mires atrás. Así que esa palabra la dijo él a ellos, principalmente a Lot, y Lot se lo tuvo que decir a la familia. Pero, ¿qué hizo la esposa de Lot? Que nunca sabemos el nombre de ella. Pero la mujer de Lot miró atrás. Óigame, a espaldas de él. Y se convirtió en columna de sal. ¿Qué pasó? Ella tenía la opinión que lo que había dicho el ángel no iba a pasar. Y ella dijo, yo voy a mirar, yo quiero ver esta ciudad por última vez, tanto que me gustaba estar ahí. Y voy a mirar a ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque ella tenía el concepto y la opinión que no iba a pasar nada. No fue fiel a la palabra que Dios emitió. La opinión de ella, el concepto de ella, fue mucho más fuerte que la advertencia del ángel. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando Dios habla, necesitamos ser cuidadosos.
Génesis 16:1. Aquí se va apretando más el lazo. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, oigan, y se levantaron delante de Moisés, con algunos de los hijos de Israel, 250 líderes de la asamblea, que fueron convocados a la reunión, varones de renombre. O sea que él buscó lo mejorcito de lo mejorcito. Para llegar a esa reunión, ellos tuvieron que estar hablando y comentando y moviéndose con diferentes... No hay teléfono, no hay celulares para transmitirle a 250 líderes. Tuvo que pasar un rato él visitando, hablando, comentando, diciendo, convenciéndolos para que lleguen ahí. O sea, esto no fue un asunto de un ratito. No. Él trabajó esto para tener entonces el apoyo de hombres de renombre para lo que él iba a decir. Y se congregaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: vosotros abarcáis demasiado. Porque toda la asamblea, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué entonces os exaltáis sobre la congregación de Jehová? Oiga, suena bien interesante, sí, suena bonito, suena bien la lógica de ellos. No, estos están dominando demasiado. No, ellos están llamando la atención demasiado. Dios se indignó y los destruyó. Dios se indignó y los destruyó. ¿Por qué? Porque ese germen es el mismo germen de Satanás. Esa opinión de ellos era la opinión de unos que tenían ambición y deseaban tener la posición que tenía Moisés y Aarón. Y para eso crearon toda una estructura para removerlos del mando y ellos asumir la autoridad. Dios no toleró eso. Dios no toleró eso porque eso era exactamente lo que Satanás intentó hacer con él. Es el mismo germen. Satanás lo metió dentro de ellos para opinar. Muchas veces, cuando las personas ven que hay algo que prospera, cuando unas personas ven que algo se está moviendo, pues empiezan a buscar. Pero ¿qué tú te crees? Pero ¿por qué siempre estás haciendo esas cosas? Si no tiene que hacer, no. Ese es el germen de Satanás operando. Pero ¿saben? Eso es serio. Quizás no se los va a comer la tierra, no va a abrirse la tierra y se los va a tragar, pero hay muchas maneras que Dios trata cuando se toca su economía y se toca su plan y su propósito. Y termino con esto. Bernabé. Hay más. Vamos a trabajar más la semana que viene. Esto es una coma nada más. Si miramos desde el capítulo 11 de Hechos, vemos el mover de Bernabé y Saulo. Dice Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Y entonces se sigue moviendo el capítulo 11. Se sigue moviendo el capítulo 11 hasta el capítulo 13 y ocurre un cambio de dispensación. Ocurre un cambio de dispensación. Y entonces se comenzó a llamar Pablo y Bernabé. Interesante que del 11 hasta el 13 se llamaba Bernabé y Saulo, pero en ese proceso ocurre un cambio en Pablo más profundo, de mayor madurez, y el cuerpo comienza a identificar a Pablo como el líder. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y hubo un agudo conflicto entre ellos, hasta el punto que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias.
Después de ahí, no volvemos a ver más a Bernabé. Si miramos el evento, sí, hubo un conflicto. Y usted dirá, bueno, pero Pablo también estaba en el conflicto. Pero ¿cómo reaccionó Pablo? Pablo tuvo la intuición del Señor de que no era tiempo de llevar a Marcos, que en ese momento también le decían Juan. Pero Bernabé quería acelerar a su familiar. Y Pablo le dijo, no, yo no me lo voy a llevar. Bernabé no dice que fue a los hermanos, no dice que buscó comunión. Lo único que dice fue que se separaron. Pero Pablo salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y fue confirmando las iglesias. ¿Qué diferencia? Aquel se fue enojado, molesto, pero Pablo buscó la comunión del cuerpo, buscó la bendición del cuerpo y siguió su función. La opinión de Bernabé de que Marcos tenía que ir en ese viaje lo llevó a romper con Pablo, a pesar de que fue Bernabé quien lo introdujo a los apóstoles. Y fue Bernabé inicialmente, por eso aparecía Bernabé y Pablo, porque Bernabé era más maduro que Pablo, pero después de un tiempo cambió la dispensación y Pablo entró entonces en la dirección del mover del ministerio del Nuevo Testamento. Pero vemos la dicotomía, la separación de Bernabé irse enojado con Marcos, y luego Pablo busca la comunión de los hermanos y es bendecido y progresa su ministerio. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que vemos es la opinión, mi opinión. Lo que yo considero que se debió hacer, no se hizo. No se hace, pues yo me enojo. Me voy. No quiero más. No se hacen las cosas como yo digo, pues yo me voy. ¿Qué es eso? Eso es la operación satánica del árbol de la vida del bien y del mal, moviéndose en nosotros de una manera disfrazada a través de una supuesta opinión correcta. Así que, hermanos, este aparato de la opinión tiene su andamiaje, tiene su base, tiene su estructura dentro del origen de la rebelión satánica que se sigue infiltrando y se sigue moviendo en el hombre. Esperamos que el Señor nos abra nuestros ojos, como decía el cántico. No nos conocemos bien. Necesitamos que el Señor nos alumbre y nos haga ver quiénes somos. Nos muestre quiénes somos adentro, para que el Señor pueda laborar en nosotros y que podamos movernos, no en nuestra esfera, no en nuestra opinión, sino en Él. Así que la próxima semana vamos a profundizar un poco más con este asunto de la opinión y la operación del Señor en nosotros para que este germen y esta estructura que fue creada en nosotros en el momento de la caída pueda ser disuelta. Señor, te presentamos esta palabra, confiamos y esperamos que sigas trabajando en nosotros para que tú logres tu propósito y logres tu meta. Sálvanos de nuestra opinión, sálvanos de lo que nosotros consideramos que es o no es. Llévanos a movernos conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad y en comunión con el cuerpo. Gracias, Señor. Amén. Continuamos con el taller. Ahora proseguimos con la actividad a cargo de los hermanos Alejandra y Michael. Amén. Adelante, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Estamos viendo este tema sobre la opinión. Realmente es algo que nos lleva a invocar el nombre del Señor, porque de lo que hemos visto, de lo que vimos en esta lección, hermanos, y de acuerdo a lo que dice el ministerio, la opinión
ya viene en cada uno de nosotros. O sea, no es algo que adquirimos en algún momento, sino desde que nosotros nacemos y desde que nosotros, bueno, estamos desde pequeñitos, esta es la opinión con nosotros. En el ministerio hablaba y daba un ejemplo, hermanos, de que la opinión está con nosotros desde pequeños, porque a unos niños cuando se les dice algo o se les da una orden o algo, a veces ellos dicen no, algo que tengan que hacer no. Ahí ya eso ahí directamente es que su opinión, la que sale a relucir. Entonces estamos hoy con el daño que causa la opinión. Amén. Hermanito. Amén. Listo, entonces, haciendo como un recorderis de la lección, hermanitos, pues lo primero y lo más importante es, ¿a quién le hacemos daño con nuestra opinión? Y recordemos, hermanos, que pues esto lo podemos ver desde dos perspectivas, o sea, a nivel general. Si lo vemos desde la perspectiva de la iglesia, pues tenemos el problema de la edificación, ¿verdad? Muchas veces se percibe que las iglesias pues no avanzan en cuanto a edificación. Y a nivel del cuerpo de Cristo, pues tenemos ese el problema del crecimiento, ¿no? Entonces también se percibe que no hay crecimiento de vida. Entonces estamos viendo, hermanos, que esto pues se causa por la opinión, que no sé, en la experiencia de ustedes, hermanos, pues, pero esto es algo que hasta ahora yo lo descubro y gracias al Señor pues que nos muestra esto, ¿verdad? Entonces tenemos ese problema, la opinión pues es un obstáculo muy fuerte en cuanto a la edificación y en cuanto al crecimiento del cuerpo, ¿verdad? Siguiente. Y vemos cómo la opinión a través de los años de la iglesia, hermanos, ha causado tanto daño que prácticamente las denominaciones se han dado por la opinión, ¿verdad? Cada denominación o cada grupo local que podemos encontrar, pues cada uno salió según su interpretación, según lo que ellos pensaban, y viene de la opinión. Entonces vemos cómo esto divide el cuerpo y cómo entorpece la voluntad del Señor. Siguiente. Amén, amén. Amén, hermanos. La falta de edificación y la falta de función se deben a nuestra falta de crecimiento en vida, dice el Señor a través del ministerio. Amén, hermanos. Y así como lo hemos venido viendo y estudiando a través del ministerio de la palabra de los hermanos, la opinión los hermanos lo asemejan ¿a qué? A un parásito. Un parásito es algo agradable. Los invitamos, hermanos, a que puedan encender sus micrófonos para que podamos participar. No es agradable realmente. No. La opinión para nada es agradable, así es. Sí, pues es un parásito, ya vemos que es un parásito. Que entonces la pregunta es, ¿qué hace un parásito, hermanos? Daña. Se come los nutrientes del cuerpo. Devora. ¿Qué más puede causar? ¿Qué más causa un parásito, hermanos? ¿Qué más causa un parásito en un ser vivo? Enfermedad. Detiene el crecimiento. Amén, así es. Es un huésped, el parásito es un huésped en el cuerpo que lo consume hasta la muerte. Sí. Parásito destruye. El parásito destruye algunos miembros del cuerpo. Así es, destruye. Pero hermanos, la cuestión aquí es que uno como ser humano puede vivir con un parásito por un buen tiempo y puede realmente no darse cuenta uno que está sufriendo. O sea, solo con el tiempo, mejor dicho, es que comienza uno a darse cuenta que hay un problema, ¿verdad? Que hay problemas de salud en cuanto a nutrición y ese parásito puede estar viviendo ahí y permanecer por mucho tiempo, ¿verdad? O sea, es algo que pasa muy desapercibido y se da cuenta uno de las consecuencias es en el futuro, ¿sí? Como, o sea, al pasar del tiempo. Ese es el problema de los parásitos. Puede convivir, pero va dañando el cuerpo. Sí.
Así es, exactamente. Un parásito vive en un ser vivo ahí silenciosamente y a veces digamos que se puede consumir alimento, sí, se puede comer normal, pero ese parásito todo se lleva todos los nutrientes, proteínas, todo lo que requiere realmente una persona, un ser vivo para poder ser fortalecido, ¿cierto? Para poder crecer normal. Como dice nuestro hermano Michael, esto solamente se ve a largo plazo. El daño que hace un parásito se ve a un larguito plazo y bueno, a veces no tanto a tan largo plazo si lo vemos de pronto en cuanto a lo que es el Señor, ¿verdad? Qué maluco, hermanos, viendo esto, estudiando con nuestro hermano Michael, la semejanza que hace sobre la opinión con un parásito. Nos lleva a revisarnos a nosotros, a tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de pronto de más, para no ser estos parásitos en la vida de iglesia en cuanto al Señor. Sí. Amén, hermana. Amén, hermana. También el parásito, cuando llega al organismo, uno no se da cuenta. Creciendo con el alimento que uno le dé, del dulce, por ejemplo, de la mala comida. Y va creciendo y uno no se da cuenta el parásito allí creciendo. Así es en nuestras vidas, hermana. Pero ya cuando nos damos cuenta de que ya el parásito está sacando más parásitos, es cuando ya nos vemos como perdidos, que ya tocó medicina, que ya tocó operación, que ya tocó medicina. Es donde nos damos cuenta cuál daño hace el parásito. Pero gracias al Señor porque nos corrige, gracias al Señor por esa gran enseñanza. Amén, hermanos. Amén, hermanita, así es. Si a un parásito no se le pone atención, si a un parásito no se le da como lo que se necesita para sacarlo, lo que hace es reproducirse. Y todo lo que es malo, como los parásitos, es muy fácil su reproducción. Entonces, aquí vemos, hermanos, y preguntamos con nuestro hermanito Michael, ¿cuál es la solución para la opinión? ¿Cuál es la cura para este parásito? Una vacuna. La solución para este parásito es tomar un medicamento, un antibiótico que mate este parásito. Espiritualmente hablando, la única vacuna Antiparasitario. es Cristo mismo. Amén. Cuenta que tenemos ese parásito. Así es, amén. Los diagnosticados que tenemos esos parásitos. Que reconozcamos que hay en nuestro organismo esos parásitos. Amén. Y espiritualmente, ¿cuál sería esta cura, hermanos? Vacunarlo con la palabra y misterio. La palabra de Dios, sí. Ir a Cristo. Amén. Más Cristo menos yo. Amén. Amén, Cristo. La palabra, más Cristo. Amén. Amén. ¿Qué más se les ocurre, hermanos? Explicar la cruz. Amén. La cruz, Eso de la cruz, hermano, dijo. la oración, muy bien. En la medida que vayamos a Cristo, nuestro espíritu es fortalecido y al poder estar en el espíritu, nuestra opinión entonces va a menguar, nuestro ser natural. Amén. O sea, todo esto se puede resumir exacto digamos, en una frase y la hermanita pues va encaminado en la frase que ahí la está escribiendo la hermana Alejandra. La solución finalmente, realmente todo se resume en practicar ser un solo espíritu con el Señor. Amén. Y eso engloba pues todo lo Amén. que los hermanos han hablado, más palabra, crecer en el Señor, más comunión con el Señor, aplicar la cruz, la oración, el compartir con los hermanos. Todo eso lo engloba a la final el practicar ser un solo espíritu con el Señor. Pero en la lección, digamos, yo quisiera recalcar es sobre todo, y lo que hemos leído también en el grupo de jóvenes, es algo que ayuda, lo que más ayuda principalmente, hermanos, para hacer un solo espíritu con el Señor es la oración. Debemos aprender a ser hermanos y hermanas de oración. Si no gastamos tanto tiempo en opiniones, ¿sí?
es que a mí aquí me parece esto mal, es que no sé qué, que tal hermano anciano. Si dejáramos de opinar tanto, hermanos, ese tiempo podríamos más bien aprovecharlo en oración, hermanos. Amén. Amén. ¿Te gustó? Disculpa, hermana. Amén. Amén, hermanitos. Practicar ser un solo espíritu con el Señor. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Realmente, hermanos, esta es la solución, esta es la cura para este parásito. Porque como el hermano Mario nos lo explicó ahorita, la opinión viene desde dónde. ¿De dónde sale la opinión, hermanos? ¿En dónde nace la opinión? Del yo y del alma. Del alma. Amén. Del alma. Del alma. Nuestro Es la corazón, expresión de del alma. Satanás. Así es. Es decir, que eso ya está en nosotros, ¿cierto? Si nosotros no andamos con el Señor, si nosotros no nos hacemos un solo espíritu con el Señor, la opinión siempre va a estar. Siempre va a estar ese parásito ahí dando de qué hablar, mejor dicho, así como dice el dicho, carcomiendo todo. Dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Andar por el espíritu, Gálatas 5:16. El Señor nos manda a que nos mantengamos en Él, que andemos en Él. La palabra del Señor también dice orar sin cesar. Nuestro hermanito Michael estaba hablando sobre la oración. Y hermanos, orar sin cesar no es solamente, estar como en la oración que nosotros sabemos, de estar diciéndole a Dios lo que lees, de pedirle. Eso no es solamente orar sin cesar. Orar sin cesar es precisamente andar en el Espíritu. Porque, ¿qué es orar, hermanos? Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Orar es hablar con Dios. Y esto es lo que nosotros debemos mantener todo el tiempo en nuestros días, siempre andando con el Señor, alabándole, leyendo la palabra, todo eso que ustedes ahorita dijeron de lo que son las prácticas para mantener en el Espíritu con el Señor, debemos andar día a día de esta manera, porque por acá decía en el ministerio, dice hermanos, que cuando nosotros muchas veces vamos al Señor y le oramos, ¿cierto? Nosotros todos los días vamos al Señor y le oramos. Y ahí ponía un ejemplo, digamos, de una hermana que oraba por su esposo. Entonces le decía al Señor que, Señor, por favor, trata a mi esposo en este asunto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿a usted quién le dijo que es por este asunto en específico? O porque usted, o sea, ¿de dónde sale esa razón? Pues de uno mismo. Muchas veces uno va al Señor en su propio razonamiento, en su propia opinión. Y por eso es que muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ir al Señor, orarle, alabarle y decirle al Señor lo que Él es y ponerle al Señor cualquier asunto en sus manos, pero no como que nosotros diciéndole qué debe hacer, cómo lo debe hacer o qué es lo que supuestamente está ocurriendo, porque todo sale de nuestra misma razón, de nuestra misma opinión, mis hermanos. Amén. 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 Ya para finalizar, hermanos, siguiente, dale. Entonces aquí, pues una buena comparación que podríamos hacer es, por ejemplo, a la izquierda vemos una matica un poquito más grande, la otra se ve a la derecha una matica más pequeña. Digamos, la gran diferencia que podemos encontrar ahí es es el crecimiento, perdón, el crecimiento. Pero si revisáramos qué está pasando, por qué, por ejemplo, la matica de la derecha no está creciendo como la otra, ¿sí? Y si empezamos a analizar, pues, con más profundidad, podemos encontrar que esta matica realmente está enferma, ¿sí? Y está enferma porque puede tener estos parásitos, ¿sí? Que se comen los nutrientes de la hojita, de la plantica. Entonces, esto impide el crecimiento real de la planta, hermanos. Entonces, que finalmente, pues, es la opinión. O sea, hermanos, yo creo que esta noche tenemos que hacer una reflexión fuerte en cada uno de nosotros, hermanos, y darnos cuenta de la importancia de este tema y que tenemos que ir al Señor, orar pidiéndole que nos muestre, que nos perdone, ¿sí? Porque muchas veces la opinión ni siquiera es crítica, o sea, uno podría confundir la opinión con crítica, y seguramente si cualquier hermano
o cualquier persona viniera a nosotros con una crítica, nosotros de una vez detectamos, uy, esta crítica no tal hermano, es mal. Pero es que la opinión no es solo crítica, va más allá, ¿no? Puede ser incluso opiniones positivas, pero que deberíamos incluso abstenernos. En la lectura, hermanos, el hermano hablaba incluso que él se abstenía de opinar sobre cualquier hermano, así sea algo positivo, pero realmente vemos que esto es un parásito muy dañino para la bella iglesia, y gracias al Señor, hermanos, que pues todos estamos recibiendo esta palabra, hermanos, y creo que el Señor nos está dando luz en este tema, hermanos, y podemos pues poner de nuestra parte para ponerle control a nuestra boca y a nuestras opiniones, hermanos, con la ayuda del Señor. Amén. Amén, hermanitos, amén. Que el Señor de verdad cuide y ponga guardas en nuestra boca, porque la opinión es simplemente una persona alejada de Dios. Y ya vimos entonces que la cura para esto es mantenernos siempre con el Señor. Y lo más, hermanos, que nos debe nosotros ponernos a pensar del por qué debemos tener este cuidado, es simplemente por el hecho de que esto causa que no haya ese crecimiento. Y si nosotros tenemos esas opinaderas es porque nos hace falta crecimiento de vida del Señor. Y nosotros debemos, hermanos, que el Señor nos lleve a nosotros a mirarnos así bien cuidadosamente, porque como podemos ver, digamos, en el ejemplo de la planta, a simple vista una planta no se le nota cuando tiene los parásitos, a menos de que uno los examine de cerca. Que el Señor nos ayude a examinarnos propiamente a cada uno de nosotros, no mirar los parásitos de los otros hermanos, no mirar el parásito del compañero, sino el de cada uno. Cada uno tenemos que mirar nuestros propios parásitos y que sea el Señor en nuestra misma vida. Que sea el Señor en nuestra misma vida, el que andemos con Él, que el Señor esté con nosotros para que esos parásitos poco a poco vayan muriendo. No les podemos decir que esto va a ser una sola dosis y ya, se acabó el parásito. No, estos son dosis, hermanos, que tenemos que tomar todos los días y a todo momento, para que estos parásitos vayan cayendo, para que esto no sea un impedimento, hermanos, del crecimiento del Señor, del crecimiento de la iglesia, perdón, y para que no haya problema en la edificación y la función de cada uno de los miembros del cuerpo, hermanos. A veces la opinión tronca, a veces la opinión pone esos pares para que algunos miembros del cuerpo del Señor se abstengan de pronto de servir o de funcionar. Entonces, que el Señor nos guarde, hermanos. Amén.